Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván y soy el propietario de un Barracuda 1969. ¿Por qué un Barracuda? Bueno, el Barracuda es el primer pony car que salió a la venta en el mundo. Salió inclusive antes que el Mustang por un par de semanas. No tuvo el éxito que tuvo el Mustang en el mercado, sin embargo es un vehículo sumamente ligero que puede acomodar motores grandísimos. El carro cuenta con un motor 426 de 8 cilindros, el cual da 360 caballos a las ruedas. En este proyecto quise conservar la línea clásica del vehículo, pero que sí fuera algo que se pudiera manejar del diario. Entonces, las modificaciones que le hicimos pudieran decirse que son restomods, porque el vehículo tiene un manejo moderno, aunque se mantiene la geometría de la suspensión original, pero con componentes ya más modernos. Cuando compré el carro, funcionaba bien, nos lo llevamos rodando de León a Guadalajara y ahí empezamos a revisarlo. Primero, pues restaurar lo normal, las gomas, etcétera. Y de ahí nos dimos cuenta pues que el carro, para usarlo de diario, realmente necesitaba algo más para que fuera confiable. Decidimos hacerlo fuel injection. El motor parece viejo, digamos, pero es inyección multipuerto, controla la chispa vía la computadora, y eso pues le da un manejo y un ajuste automático que se tiene en los vehículos modernos, pero en este caso pues en el Barracuda. Bueno, este carro le decimos el Ingrato, porque tiene un gusto por los mecánicos. Entonces cada vez que mejoramos una cosa nos damos cuenta que hay otra que también hay que mejorarle. Entonces de los 4 años que yo he tenido el vehículo, pues 3 años y medio ha estado en el taller y se ha manejado poco. Hasta recién 6 meses lo uso ya de diario. La verdad es un vehículo excelente, tiene una muy buena suspensión, y el diseño de esos carros comparado con otros de la época, la verdad es superior. Curiosamente es también bastante ligero, pesa 1300 kilos. Entonces, con un motor 6.9 litros y la potencia que tiene, la verdad es que es súper rápido. Una de las experiencias más padres pues es ir al lado de otros vehículos modernos y te voltean a ver como que, caray, ¿qué hace a mi lado este carro color azul si se ve súper viejo? Y lo veo que va pues a la par, ¿no?, conmigo. Inclusive si le aceleras, pues los dejas atrás. La verdad sí que por el sobrenombre del Ingrato, pues siempre que vamos a hacer algo sale con algún detallito. Por más que lo consentimos, siempre sale con algo, pero es cuestión de paciencia este hobby. Entonces, vamos a llegar a que ya no dé lata.